Entonces, bueno, últimamente hemos venido tratando unos temas que tienen un poco más de profundidad, de pronto en el conocimiento de la palabra de Dios y de Dios mismo, como son el espíritu del anticristo, que vimos hace 15 días cómo funciona el espíritu del anticristo, cómo opera, y cuál es la diferencia entre el espíritu del anticristo y la persona del anticristo, que son dos conceptos diferentes. Ya lo aprendimos hace 8 días, ¿verdad? Y cómo ese espíritu le da, induce a la gente al error, pero además de eso empodera, ¿no? Empodera el error. Genera milagros, sanidades, señales, prodigios, poder engañoso, dice la Biblia, para que aquellos que no han querido creer al amor de la verdad, entonces se pierdan. O sea, es un juicio terrible de parte de Dios. Y hace 8 días miramos el pecado de Jeroboam y aprendimos sobre esta apostasía, la apostasía de Jeroboam y cómo dejaron el nombre de Dios, de Yahvé, pero se inventaron sus propias cosas, inventaron sus propias fiestas, inventaron que a Dios se le podía adorar con becerros de oro, con imágenes, inventaron sacerdotes que Dios nunca llamó, y bueno, vimos cómo este pecado tan terrible pecó Jeroboam, pero además de eso hizo pecar a todo Israel, y el juicio de Dios sobre ellos fue devastador, los dispersó sobre todas las naciones de la tierra, hasta no quedar, mejor dicho, memoria de ellos. Terrible. Ahora, el día de hoy vamos a ver un tema que anuda las dos cosas, que anuda varios de estos conceptos para que lo sepamos. Está en segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Bueno, vayan cogiendo sus Biblias, vayan cogiendo sus libreticas de apuntes, todo, para que puedan apuntar bien. Y vamos a irnos a segunda Tesalonicenses capítulo 2 y hoy vamos a estudiar un texto. Va a ser un poco diferente, vamos a estudiar este texto, no muy profundamente, solamente un pedacito. Y me voy a concentrar en una de las dos señales de las que nos hablan aquí en segunda Tesalonicenses capítulo 2. El nombre de esta enseñanza es la siguiente: dos señales antes del regreso del Señor. Dos señales antes del regreso del Señor. Y vamos a mirar cómo la palabra de Dios no nos deja en obscuridad acerca del regreso del Señor Jesucristo. Y es algo que usted debe estar escuchando mucho, uno lo escucha mucho por todas partes, ¿no? Cristo ya vuelve, el regreso del Señor es inminente. El arrebatamiento de la iglesia está a pocos, en cualquier instante puede suceder. Entonces es un tema que uno escucha mucho en la iglesia, pero el día de hoy yo quiero que usted mire conmigo lo que dice la Biblia al respecto, porque el Señor nunca nos dejó una fecha, ¿verdad? Así que siempre que usted escuche gente dando fechas, usted dude de eso, porque el mismo Cristo dijo: ni yo mismo sé la hora, el día y la hora en que yo he de volver, solo mi Padre dejó eso en su potestad, solamente Él sabe el día y la hora en que yo voy a volver, ni aún, dice la Biblia, los ángeles del cielo lo saben, solo mi Padre. Entonces usted no cree en fechas, ¿no? Yo, porque ya hemos visto eso mucho y ha sido un desastre terrible para la iglesia. Como siempre, cuando la iglesia se pone a hablar cosas que no suceden, quedamos todos en vergüenza, hacemos el ridículo y perdemos credibilidad, que es muy importante en la vida de un hombre de Dios y de una congregación, la credibilidad. Así que vamos a mirar estas dos señales de las que la Biblia nos habla antes de que vuelva el Señor, dos señales anteriores a su regreso. Y vamos a mirar cómo esta es una... hay cosas que son de doble referencia. Voy a estar explicando varias cosas, ¿vale? Así que ponga mucha atención y vaya ahí escuchando con atención y sígame ahí el paso conforme yo vaya hablándole de una cosa y de otra, ¿vale? Entonces vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 1 al 4, y vamos a mirar aquí dos señales antes del regreso de Jesucristo nuestro Señor. Y con eso, con base en eso, vamos a ver qué tan cerca está, cuál debe ser nuestra actitud frente a este gran acontecimiento que sería el segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ahí usted puede ver, se está refiriendo a el arrebatamiento. La venida del Señor y nuestra reunión con Él se refiere al arrebatamiento de la iglesia, o sea, un acontecimiento que está descrito en diferentes textos bíblicos, como en la primera de Tesalonicenses capítulo 4,
También está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, ¿me oyó? Donde dicen que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, al sonar la trompeta, la voz de un arcángel sonará, y entonces los que estemos vivos seremos transformados y los muertos en Cristo serán resucitados y subiremos a encontrarnos con el Señor en las nubes. Esto es lo que dice acerca del regreso del Señor y de nuestra reunión con Él, ¿vale? Este es el arrebatamiento de la iglesia. De esto está hablando aquí Pablo. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, dice Pablo, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Entonces, como dice, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. ¿Cuál modo de pensar? Dice, ni os conturbéis, o sea, no se dejen perturbar, ni por espíritu, ojo con eso, o sea, por profecía, sueño, que yo tuve una revelación acerca de la venida de Cristo, ojo con eso, dice, no se dejen mover fácilmente. Mire, dice, ni por espíritu, ni por palabra, ¿sí ve? Que ya llegó el maestro tal, que ya llegó el pastor tal, que ya llegó el profeta tal, hablando de la segunda venida del Señor, pero vamos a ver a qué se refiere. Ni por carta, dice, como si fuera nuestra. ¿Qué nos deja ver esto aquí? Que alguien escribió en nombre de ellos una carta falsa, llegó un anuncio a Tesalónica y algo sucedió. Ahorita voy a explicar el contexto de esta carta. En el sentido, ¿en qué sentido? En el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, ¿cómo así? Pero ¿cómo así que Pablo está diciendo que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar con respecto a que el día del Señor, o sea, que el Señor vuelva y nuestra reunión con Él se dé, de que eso está muy cerca? Dice Pablo, no se dejen mover fácilmente con respecto a eso, o sea, no se dejen perturbar por todo esto que ha sucedido allá en su iglesia. Ya voy a explicar bien qué fue lo que pasó. Nadie os engañe en ninguna manera. Si usted tiene a alguien al lado, hace rato que no lo hago, pero le voy a pedir que le diga al que tiene al lado, nadie lo engañe de ninguna manera. Nadie lo engañe de ninguna manera. Dice, porque no vendrá. ¿Cómo dice la Biblia? Dice, no vendrá, dice, ojo con esto, sin que antes. Entonces, la venida del Señor, el regreso de Jesús y nuestro encuentro con Él no vendrá, dice la Biblia, sin que antes venga, y aquí vienen las dos señales de las que les digo, estaba hablando al principio, sin que venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado. 2, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tremendo, mis hermanos. Entonces, bueno, entonces dice lo que está diciendo aquí la Biblia es, antes de que el Señor vuelva, se tienen que cumplir 2 señales. Eso es lo que está diciendo ahí. Es muy simple. Está diciendo, tiene que venir una cosa llamada la apostasía y tiene que venir otra señal que es la aparición de un hombre que se llama el hombre de pecado, el hombre de perdición. ¿Quién es este hombre? Evidentemente es el mismo anticristo. Entonces se tienen que manifestar 2 señales. Ojo con esto, porque este texto contradice a la postura mayoritaria de la iglesia cristiana evangélica de Occidente, que dice que Cristo vuelve antes, que el arrebatamiento de la iglesia va a suceder antes de que el anticristo aparezca. Eso dice la postura mayoritaria, que primero es el rapto, después la aparición del anticristo. Pero la Biblia dice, Pablo el apóstol dice que primero viene el anticristo, primero viene la apostasía y después de eso viene el arrebatamiento. ¿Que cuánto tiempo después sucede? Bueno, aquí el texto evidentemente no lo especifica, pero voy a explicarles qué fue lo que sucedió. En la primera carta a los tesalonicenses, Pablo habló un poco acerca del regreso del Señor, del día del Señor. Y en este texto que él escribió, él hablaba dándole esperanza a la gente. Tranquilo, los que mueren en Cristo no se mueren, sino que duermen. Vale, un día el Señor volverá, dijo Pablo, y los que estemos vivos seremos transformados
y los que muertos en Cristo van a resucitar y nos encontraremos con el Señor en las nubes. Y el Señor dijo lo siguiente: aquel día los va a sorprender como un ladrón en la noche, como sin aviso, pero no a ustedes, dice el Señor, porque ustedes son hijos de la luz y ustedes están en luz. O sea, ustedes van a entender el tiempo en el que el Señor va a volver. Entonces el Señor lo que nos está diciendo en 1 Tesalonicenses es que hay un conjunto de señales que nos van a indicar el tiempo en el que Cristo va a regresar a la tierra. Amén. Un conjunto de señales. No hay una fecha, no hay un día, no hay una hora, hay un conjunto de señales que nos apuntan a que Cristo está pronto a volver. Ahora, él escribe la primera carta y listo, no pasó nada. Pero resulta que los de Tesalónica, parece ser que les llegó una carta, alguien les habló y les dijo que el día del Señor ya había sucedido, que la resurrección de los muertos ya había acontecido y que ellos se habían quedado. Ahora, ellos no se tomaron eso como una recocha ni como un chiste, para ellos fue algo delicadísimo. La iglesia se decayó, Tesalónica se desanimó, los hermanos muchos dejaron de trabajar, desilusionados de ver que el Señor había vuelto y ellos se habían quedado. Entonces están muy tristes. Cuando le llega a Pablo la noticia de que esto ha sucedido, es que él escribe la segunda carta a los tesalonicenses. Y en esta carta él frena esta locura que estaba sucediendo en Tesalónica. Y les dice, esperen, no se perturben, no se dejen conturbar, no se dejen disuadir fácilmente de su modo de pensar, porque el Señor no va a volver hasta que primero no se cumplan dos señales. Y nos deja estas dos perlas grandes que nos dan esa tranquilidad de saber que cuando esto esté apareciendo en la tierra es porque el Señor está a las puertas. Y nosotros ya lo estamos viviendo. De hecho, este no es un mensaje para decirle, tranquilo que Cristo se demora 2 siglos en volver. No, este es un mensaje para decirle que hay dos señales que se tienen que cumplir y las dos están encaminándose ya y están a punto de cumplirse. Más bien es un mensaje para decirle, hermano, prepárese, atienda su salvación, mire usted cómo está y quiero que ustedes conozcan estas señales para que estas señales no lo cojan a usted y así como desajustados, que los coja de imprevisto, sino que los coja a ustedes ahí preparados y con entendimiento. Amén. Entonces Pablo les dice, no se preocupen, primero tiene que aparecer el anticristo y tiene que haber una apostasía para que entonces el Señor vuelva. Amén. Amén. Dos señales. El día de hoy vamos a mirar una de las dos, porque las dos de hecho son terriblemente largas de estudiar, pero vamos a ver a muy grandes rasgos la primera, la de la apostasía, que está relacionada con lo que vimos hace 8 días con el pecado de Jeroboam, ¿verdad? Entonces voy a leerles a ustedes la definición de apostasía. ¿Qué es apostasía? Cuando la miramos desde el griego, quiero que miremos la palabra apostasía. Entonces, estén allí. Bueno, también aquí me parece que está en el latín, ¿no? Y también está en el griego antiguo. Bueno, miremos a ver apostasía. Dice lo siguiente. La apostasía es la negación o la renuncia o la abjuración de la fe. Voy a volverlo a decir. Es la negación, la renuncia o la abjuración de la fe en una religión. ¿Ven? Es renunciar a su fe. De una vez para que usted lo aprenda. Hay gente que dice que la salvación no se pierde, pero mire lo que es la apostasía. La apostasía es básicamente renunciar a su fe. Si usted renuncia a su fe, pierde la salvación. Eso es exactamente lo que es la apostasía. La misma palabra tiene otros significados, mirémonos. Es también la salida o el abandono irregular de una orden religiosa o de un instituto. Es asimismo el acto del clérigo que prescinde usualmente de su condición e incumple así con sus obligaciones clericales. Es igualmente el abandono de un partido para entrar en otro, o sea, cambiarse de bando, por decirlo así, o el cambio de opinión o de doctrina. Eso está súper importante. Entonces, parte de la apostasía es el cambio de opinión o de la doctrina. De la doctrina. Y eso lo vimos hace 8 días. Cuando Jeroboam dejó el nombre de Dios, pero cambió la doctrina. Cambió la estructura de la religión judía.
se inventó fiestas, puso ídolos, puso cosas que no estaban en lo que Dios le había dicho a Moisés, que era la instrucción para ese tiempo. Amén. Y se fue por otro camino. Esa es la apostasía. Ahora les voy a decir a ustedes lo que yo considero acerca de la apostasía y cómo se está viendo en este tiempo de manera más rampante. Entonces, hace 8 días vimos la apostasía fuerte que hubo en el judaísmo por medio de Jeroboam. Y yo les dije que también había habido una apostasía y que eso le ha pasado al cristianismo. Bueno, quiero que hoy lo miremos. Acompáñenme a la primera carta de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al 3, y ahí vamos a mirar otro texto que nos habla de la apostasía. Para que nos enfoquemos un poco más a qué clase de apostasía está haciendo referencia el Espíritu Santo a través de Pablo. Y para que entendamos que estamos en tiempos donde la apostasía se está incrementando. La apostasía, hermano, es básicamente abandonar los principios de Dios que están en su palabra, que nos dejó el Señor Jesús. Es abandonar la doctrina apostólica. Es abandonar los preceptos que Cristo nos dejó. Es abandonar los evangelios. Es abandonar la instrucción apostólica que está por todas las cartas del Nuevo Testamento. Eso es para nosotros la apostasía. Mire lo que dice aquí. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo apostatarán de la fe? Dice aquí. Dice, escuchando a espíritus engañadores. Ojo con eso. Ojo con eso porque, mire, yo le voy a decir una cosa. En mi experiencia como siervo de Dios, por muchos años, yo he tenido que vivir una especie de guerra de profetas. ¿Qué es a lo que me refiero con guerra de profetas? Que unos profetas dicen una cosa y otros profetas dicen otra cosa. Yo lo he vivido. Y a mí me tocaba decir, miren, a mí Dios me dijo esto, y Dios me mostró esto. Y he tenido que vivir que otros digan mentira. A mí Dios me mostró lo contrario. Y he tenido que confrontarme muchísimas veces con muchas personas que aseguran que Dios les ha hablado, que aseguran que Dios les mostró un sueño, que Dios les mostró algo. Y yo les he dicho, eso es mentira porque a mí Dios me dijo lo contrario, al estilo de Jeremías y los falsos profetas. Y hermano amado, hasta el día de hoy he visto muchísima gente que asegura que Dios les ha hablado y mentiras, hermano. Y hoy en día vemos un montón de sectas que son el fruto precisamente de atender a espíritus engañadores y sigue diciendo, mire, y a doctrinas de demonios. Ojo con eso, ¿qué es una doctrina o una enseñanza? Demonios que le enseñan a la gente cosas que no están en la Biblia. Casi siempre Satanás lo que hace en una doctrina falsa es tomar cosas verdaderas de Dios, de la fe, y mezclarlas con cosas falsas. Esa es la mejor forma de hacerlo. No es una falsedad total, no es una cosa completa, sino una mentira, una verdad a medias. Verdades con mentiras mezcladas, ¿sí? Eso es lo que normalmente Satanás hace. ¿Y qué dice? Dice por la hipocresía de mentirosos. ¿De qué? De mentirosos. Que teniendo cauterizada la conciencia, o sea, sin ningún remordimiento, ojo con esta señal, prohibirán casarse. Bueno, yo me pregunto en estos momentos y le pregunto a ustedes, mis amados hermanos, ¿qué religión en este mundo prohíbe casarse? ¿Qué religión le prohíbe a sus ministros casarse para poderle servir a Dios? Porque si usted mira la iglesia cristiana evangélica, nosotros no prohibimos a nadie casarse. En la iglesia cristiana los obispos, los pastores, los profetas, los apóstoles, los evangelistas, todos tienen el derecho de casarse. También hay algunos que pueden tomar la decisión de no casarse. Hay libertad en eso, porque la Biblia nos da libertad o para casarnos o para no casarnos, dependiendo de lo que sintamos en nuestro corazón hacer con el Señor. Pero mire esto, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces ya este texto nos da un entendimiento mayor de qué apostasía nos está hablando el Señor. Entonces les voy a contar un poco la historia. Estos textos que les acabo de leer son del siglo I después de Jesucristo. Siglo I después de Jesucristo. Normalmente o muchas veces las profecías del fin de los tiempos y de las señales del fin de los tiempos son de doble referencia.
¿Qué significa doble referencia? Que tienen un cumplimiento parcial, cercano, pero apuntan a tener un cumplimiento total hacia lo lejos. Entonces voy a poner un ejemplo. La profecía de Daniel acerca del anticristo. Cuando usted estudia la historia y usted se lee un libro que está en las Biblias de uso católico que se llama Macabeos 1 y 2, allí aparece la historia del imperio griego y su relación con los judíos. Y en ese libro se habla de cómo existió un hombre llamado Antíoco Epífanes, quien cumplió todas las señales del anticristo descrito por Daniel. Creo que está en Daniel capítulo 9, si no estoy mal. Y él cumplió todas las señales que están allí. Sin embargo, Jesucristo, unos siglos después de Daniel, viene y revive en Mateo capítulo 24 esta profecía, haciéndonos entender de que lo que pasó con Antíoco Epífanes fue un cumplimiento parcial de esa profecía. Y nos dijo, cuando vean ustedes la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces huyan todos los que estén en Judea, haciéndonos entender que esa profecía no se había cumplido todavía del todo, que era una profecía hacia el fin de los tiempos. Entonces, ese es un ejemplo de lo que es una profecía de doble referencia. Otra profecía de doble referencia muy famosa, Mateo 24. Mateo 24 da una serie de señales, ¿verdad?, acerca de la destrucción del templo y del fin de los tiempos. Y efectivamente en el año 70 gran parte de esa profecía se cumplió, pero no toda. Por esa razón es una profecía de doble referencia. Ya se cumplió de manera parcial en el año 70, igual Lucas 21 y Mateo 24, pero va a tener un cumplimiento total en el fin de los tiempos. Amén. Para que usted lo tenga en cuenta. En este caso estamos frente a una profecía igual. ¿Dónde se cumplió esta primera gran apostasía de la que nos está hablando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo? Bueno, se cumplió en el siglo IV, con la conversión de un hombre llamado Constantino el Grande. La historia es la siguiente. Constantino el Grande está teniendo una batalla en el Imperio Romano y él tiene un sueño, una visión, donde le dicen, por este símbolo tú vencerás. Y él lo que dice es que él vio una cruz en el cielo. Y entonces le mandó a poner a todos los escudos y los miembros de su ejército una cruz. Y dijo, con ese símbolo vamos a vencer. Y efectivamente él obtuvo la victoria. Supuestamente en ese momento Constantino el Grande se convierte al cristianismo, que hasta ese momento era una religión perseguida y odiada en toda Roma. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Bueno. Entonces Constantino supuestamente se convierte y le dan ganas de aprender el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? ¿Cómo es el cristianismo? Entonces le pide a todos los obispos de Roma que se reúnan en un concilio que se llamó el Concilio de Nicea. Y allí les dijo, bueno, explíqueme cómo es el cristianismo. Cuando él empieza a ver a los obispos y a la gente, a los cristianos de la época, él se da cuenta de que el cristianismo no era una religión. Y entonces él se preocupa. Claro, él es un hombre carnal, con una mente carnal, y para mí, en mi opinión personal, un hombre guiado por Satanás, para inducir a la iglesia al peor error que ha cometido, que fue convertir el cristianismo en una religión y hacer lo mismo que Jeroboam había hecho siglos atrás, de inventarse un montón de ritos, de dogmas, de fiestas y de historias que Dios nunca mandó y que Dios nunca inventó, inventos de los hombres. Entonces ellos se reúnen allí y dicen, ay no, esto no es una religión, esto hay que formalizarlo, dice Constantino. Y entonces traen todos los escritos sagrados que tenían en los diferentes puntos del Imperio Romano y comienzan a conformar el canon de la Biblia. Ahora, ¿es haber hecho el canon de la Biblia algo malo? Bueno, no, porque gracias a eso tenemos nosotros de todas maneras la Biblia hoy, ¿verdad? Dios de todas las cosas saca algo bueno. Y hoy en día tenemos la Biblia gracias a que esta gente se reunió para conformar el libro sagrado de los cristianos, ¿sí? Cogieron el canon de los judíos y añadieron los textos sagrados del Nuevo Testamento, recogiendo evangelios, recogiendo las cartas paulinas, las de Pedro, las de Juan, y con eso fueron armando la Biblia. ¿Dónde estuvo el problema, hermanos? Que convirtieron el cristianismo en una religión, y el cristianismo nunca fue hecho como religión.
La gente, miren, en esa época no tenía acceso a los textos sagrados como hoy en día, que nosotros tenemos toda la Biblia, pero tenían relación con un Dios real. En cambio, yo conozco mucha gente que tiene relación con la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. Y eso es gravísimo. Ese cristianismo de esa época, hermanos, no tenían la Biblia como nosotros la tenemos, pero de corazón amaban a un Cristo que sabían que estaba vivo y se relacionaban con él, y había avivamiento en las iglesias, sanidades, conversiones, bautismo del Espíritu, todo eso lo había. Sin embargo, con la conformación de la religión, ese avivamiento se empezó a apagar, y pasados los años el cristianismo fue perdiendo su carácter de ser un camino, de ser una forma de vivir con Cristo, de vivir una vida real con Jesús, y se empezó a transformar en una religión con un montón de cosas paganas que traía Roma de su religión griega, porque ellos heredan la religión de los griegos, y cogieron esa religión greco-romana y la mezclaron con el cristianismo. Y el resultado de ese paganismo con ese cristianismo que ellos tenían fue algo que se llama la Iglesia Católica Romana. Entonces, para ponerles un ejemplo, cogieron una fiesta pagana como la del 24 de diciembre a la medianoche, donde se celebraba el día del dios Mitra, el día del dios Sol en Roma. En lugar de abolir la fiesta, en lugar de decir, hombre, Dios dice que no debemos inventar fiestas, Dios dice que no debemos inventar ídolos, que no debemos hacernos imágenes. No, en lugar de hacer eso, ellos lo que hicieron como buenos políticos fue conciliar una cosa con la otra. Y desde entonces, hermanos, la Iglesia Católica tiene esa característica inmensa de ser una religión de tipo sincrético. ¿Qué significa sincrética? Que se funde con las religiones a donde ella llega. Ella no extirpa la religión donde llega. Ella se funde con las costumbres de esos pueblos y conforma una religión de ese estilo. Una religión parecida, una religión semejante, donde lo que hacen es quitar el nombre de la fiesta, dejan la fiesta, pero quitan el nombre. Entonces, por ejemplo, 24 de diciembre, nosotros hoy en día decimos, ay, la Navidad, el día en que el niño Dios vino a la tierra. Mentira, nunca la Biblia lo dice. Ningún apóstol, usted puede leer toda la Biblia si quiere. Nunca usted escuchará al apóstol Pablo diciendo, y no olvidéis celebrar este año la Nochebuena y la Navidad. ¡Jo, jo, jo! No olvidéis los regalitos para los niños. No, ninguno. Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, nadie, ni Jesús, nadie, nunca. Ninguno de ellos en Hechos de los Apóstoles, en ninguna de las cartas aparece una sola mención a la Navidad. Ninguna. Pero estaba la fiesta pagana del dios Mitra. Y como buen político, ellos tenían que conciliar lo que al pueblo le gustaba con algo más cristiano. Entonces le quitaron el nombre de Mitra y le pusieron el nombre de Jesús para que se convirtiera en una fiesta cristiana. Como hace 8 días aprendimos, eso se llama apostasía. Inventar cosas con respecto al culto de Dios. Y eso es solamente una muestra. ¿Qué más sucedió? Todas las religiones tienen un panteón. ¿Qué es un panteón? Un panteón es el conjunto de deidades o de divinidades que conforman una religión. Entonces, hasta ese momento, Roma tenía sus divinidades griegas, romanas, ¿verdad? Y entonces estaba los dioses padre y madre, ¿cierto? Y de esos dioses padre y madre, habían otros diosesitos que habían más chiquitos que nacieron de ellos 3 grandotes, y de ahí se desprendían dioses para todo. Estaba la diosa de la caña, de las cañas, la diosa de los ríos, el dios del sorgo, el dios del trigo. Entonces, escúcheme bien, cuando una persona quería que le fuera bien, por ejemplo, decía, yo este año sembré cebada, ¿qué hago? ¿A quién tengo que rezarle? Entonces el tipo le decía, no, récele a Cachemiro. ¿Y Cachemiro quién es? Es bueno, ¿no? Poderoso. Cachemiro es poderoso. Entonces usted va y se consigue el muñequito de Cachemiro. Y usted pone a Cachemiro en un rincón de su casa, le hace un altar y le hace los rezos que el sacerdote de Cachemiro le diga. Y no va a haber falta ahí. Le aseguro que tendrá la mejor cosecha de cebada del año. Para ponerles un ejemplo. ¿Qué hizo este cristianismo católico? Este cristianismo apóstata, esta apostasía del siglo IV, ¿qué hizo? Cogió y reemplazó dioses.
Entonces, en nuestras Biblias y en nuestra fe, solamente hay un Dios verdadero, que es el Padre omnipotente, su Hijo Jesucristo o el Verbo de Dios y su Espíritu Santo, y los tres conforman a Dios. Amén. Sin embargo, para poderlo conformar como una religión con un panteón de deidades, les faltaba una diosa madre. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron a María, la mamá del Señor, y la endiosaron. Y usted hasta el día de hoy, cuando usted escucha los rosarios, le llaman Santa María, Madre de Dios. Imagínense, Madre de Dios. Entonces conformaron un Dios Padre, una diosa Madre, un Dios Hijo, y de ahí para abajo un montón de santos, dicen ellos. Uno es el patrón del sorgo, el otro el patrón del trigo, el otro el patrón de los presos, el patrón de los que van por las calles, que ese era Mercurio, en Roma era el patrono de los caminos, y así usted ve una superposición de nombres para los dioses greco-romanos, configurando así una apostasía temprana o un cumplimiento de esta apostasía que estamos viendo aquí en el siglo IV después de Jesucristo. Bueno, eso es un poco de lo que sucedió, de la historia. Ahora, en el siglo XVI viene una reforma hecha por un monje católico llamado Martín Lutero, que comienza a hacer lo que la Biblia dice que debemos hacer para salir de la apostasía, que es volver a mirar atrás, mirar a la senda antigua, mirar a los preceptos de Jesús, mirar a lo que Dios dice en su palabra, volver a la doctrina que los apóstoles enseñaron. Y entonces Martín Lutero les dice, nosotros estamos mal, la salvación no es por obras, sino que es por fe. Eso dice la Biblia, que al poner mis ojos en Jesús, su poder me regenera, me transforma, me renueva, perdona mis pecados, me hace una nueva creación. Ya no sujeta al pecado, sino sujeta a Dios. No es por obras, es por gracia, dice Martín Lutero, conforme a lo que dice la Biblia, perfectamente. En esos momentos, en el siglo XVI, empieza un movimiento de reforma para volver a Jesús. La humanidad entera comienza a clamar por el Cristo de la religión, que solamente estaba de nombre, pero que no estaba en esa religión. Y millones empezaron a buscar a Cristo de forma personal y verdadera. Y aunque ese movimiento ha tardado siglos, el día de hoy, hermanos, somos muchísimos los que amamos al Señor, los que no nos arrodillamos frente a una imagen para buscar a Dios, cosa que es absolutamente contraria a la Escritura. Nosotros no generamos un montón de rituales y ritos que la Biblia nunca instituyó, que Cristo jamás estableció, sino que vivimos una vida en el Espíritu. Y hacemos lo que Jesús sí nos enseñó, por ejemplo, partir el pan y beber del fruto de la uva. Eso es una institución que Dios nos dio. El bautizar a la gente en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo para el arrepentimiento, el imponer las manos para que reciban el Espíritu Santo. Y así todo lo que Jesús nos dejó para nosotros vivir. Pero el resto, hermano, la característica del cristianismo es que es un camino de libertad, en el que Dios quiere que usted camine con Él todos los días, a toda hora, sin tanto rito, sin tanta religión, sino pura vida, pura vivencia con Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es lo que viene para este tiempo? Bueno, la apostasía del fin de los tiempos que veremos antes de que el Señor vuelva es la siguiente. El mundo se va a dirigir hacia la conformación de una mega iglesia mundial, o sea, una religión que acoja a todas las demás religiones del mundo, o sea, una religión de tipo ecuménica, una religión ecuménica, donde van a decir, bueno, somos uno solo en este mundo, somos uno solo, somos la aldea global, como dijera Boaventura de Sousa, somos un solo pueblo, ¿verdad? Somos los habitantes del mundo. Cada día más la globalización nos lleva hacia eso. Vamos a quitar lo que nos divide. Vamos a quitar lo que nos separa porque es más lo que tenemos en común. Eso van a decir. Y de repente van a empezar a conformar esta religión mundial. ¿Con qué fin? Les voy a explicar. Durante el tiempo de Apocalipsis, o sea, de la semana 70 de la profecía de Daniel, hay dos personajes muy tremendos protagonizando esa semana. El uno se va a llamar el anticristo o la bestia, que ya vimos que él tiene que aparecer antes de que Jesús vuelva.
Pero el otro personaje nefasto y terrible que aparecerá se llama el falso profeta. Un hombre encargado de promover el culto hacia el anticristo. Ese falso profeta va a ser la cabeza de esta mega religión mundial, hermanos. La apostasía final. Ahora, alguno me dirá, ay, pastor, pero ¿quién va a caer en eso? ¿Quién va a caer en eso, pastor, con todo lo que Dios nos ha hablado? Bueno, mire, no menosprecie el poder del diablo. Le voy a decir lo siguiente. Durante años, el Papa ha tenido reuniones ecuménicas. Y usted dirá, pero eso es con gente que no sabe Biblia. Escúcheme bien. Se ha reunido con muchísimos imanes de la religión musulmana, con rabinos judíos, y se ha estado reuniendo con pastores evangélicos de renombre, porque yo he visto videos de algunos de ellos que son líderes del evangelio falso de la prosperidad, haciendo ese puente con Roma y diciéndole el Papa Francisco a él que la reforma se ha acabado, que ya no hay por qué dividirnos, y tratando de hacer esto, mire, fusionarse. Le voy a decir otra cosa. He escuchado a más de un pastor diciéndole a la gente que los católicos son nuestros hermanos. Y yo me pregunto, ¿de cuándo acá la luz y las tinieblas tienen comunión? Ese solo dicho de que el católico es nuestro hermano parece muy bonito, ¿cierto? Parece algo hermoso, como algo que trae unidad. Pero es una unidad falsa, hermanos. Porque nosotros, si decimos que el católico es nuestro hermano, significa que nosotros no deberíamos predicar ya a nadie más aquí en Colombia, porque Colombia es mayoritariamente católica. No deberíamos predicar ya a nadie porque ya todos son hermanos nuestros. ¿Y sabe qué otra consecuencia tiene esa supuesta verdad? Si todos los católicos son nuestros hermanos, entonces, ¿para qué predicar? Si ya son salvos. Pero ¿hacia qué nos dirige eso? Hacia el ecumenismo. Hacia esa iglesia que se va a unir en una sola religión. ¿Para qué? Para llevar al mundo entero hacia el gobierno del anticristo, hacia la persona del anticristo. Entonces, hermanos, cuídense del ecumenismo. Miren, yo no tengo nada contra los católicos, evidentemente, al contrario, mi familia fue católica, yo también fui católico, tengo muchísimos amigos católicos, yo amo al pueblo católico, pero les estoy hablando de la institución y sus doctrinas. Esta institución romana se está dirigiendo a cumplir la profecía bíblica, ya que vimos que son los que no dejan casar a los demás, ya está profetizado. Desde el siglo I ya estaba profetizado gente que no iba a dejar casar a otra, y es que para servirle a Cristo, cuando la Biblia nunca dice eso. Entonces, hermanos, si queremos escapar de esta apostasía, hermanos, pongamos la palabra de Dios en el centro, creámosle a Dios lo que Él ha dicho y no desfiguremos su palabra. Entonces, hermanos, los católicos no son nuestros hermanos, lo sabemos, porque hermano es aquel que ha sido nacido de Dios, que ha sido bautizado en las aguas del arrepentimiento y ha recibido el Espíritu Santo para nacer de nuevo, como dice la Escritura. Amén. Y aunque yo no dudo que Dios tiene remanentes en todas las religiones, en ese tipo de lugares, no todas las religiones del mundo, pero sí en donde Cristo es mencionado, les digo que si nosotros queremos ver a nuestros familiares salvos, ellos deben salir de esta apostasía, de esta religión. Amén. Y por eso es que yo lo hablo. Y si algún católico me está escuchando, yo lo digo precisamente para que usted vea la verdad, porque Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad lo hará libre. Para que usted salga de la apostasía, para que usted salga de este falso cristianismo y se aferre al Cristo de la Biblia, al Cristo real, al Cristo verdadero. Amén. Para que lo haga. Ahora voy a terminar con esto. Acompáñeme a Jeremías capítulo 6, versículo 16. ¿Cómo podemos ser salvos de la apostasía? Vamos a mirarlo aquí. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Amén. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si usted no quiere caer en la trampa de la apostasía, comience por hacer lo siguiente: leer su Biblia todos los días. Usted tiene que conocer cuál es la voluntad de Dios. Tiene que conocer qué es lo que a Dios le gusta y lo que Dios odia. Lo que Dios quiere de nosotros.
lo que Dios espera de nosotros y también lo que Dios se compromete a hacer por nosotros. Empiece a leer su Biblia todos los días, con amor, en orden. Empiece por el Nuevo Testamento, 3 veces léalo. Y luego se va al Antiguo y comienza a leer ya todos los días, derecha, y léala, y léala, y léala, y léala. Y cuando un pastor cometa una locura o diga una cosa que no es correcta, usted la va a detectar porque tiene palabra de Dios en su mente y en su corazón. Pero si usted no tiene palabra de Dios, un hombre, una mujer que haga milagro, que haga cosas grandes, como ya lo leímos hace 8 días, hace 15, lo va a engañar, porque usted se va a fijar en las señales y resulte que hay señales que son mentirosas, poderes del infierno para llevar a la gente hacia el error. Usted tiene que no solamente mirar la señal, tiene que mirar la doctrina, que la doctrina esté conforme a la palabra para saber que no es la doctrina de un demonio o el engaño de alguien hipócrita, mentiroso, que lo que quiere pronto es a usted sacarle su plata o quiere desviarlo del camino o quiere hacerle un esclavo, no se sabe, ¿yo? Pero si usted tiene Biblia, hermano, usted va a poder salvarse de esta apostasía. Así que, hermanos, estamos viendo rápidamente cómo el mundo se dirige hacia una religión mundial y cómo la tierra está pidiendo por un gobernador del mundo. Esto nos dice, hermanos, de que el tiempo de estas 2 señales se está cumpliendo y con ello el tiempo en que el Señor volverá. Así que, hermanos, sonríe y póngase feliz, porque está muy cerca nuestra salvación y nuestra redención. Amén. Así que esté contento, pero tenga cuidado, yo como nunca, no crea cualquier cosa, no crea toda doctrina, no le crea a todo hombre, a toda mujer que hable que es de Dios y que habla en el nombre de Dios, no lo crea. Créale a Dios, hágase amigo del Espíritu Santo y Él lo guiará por un camino que jamás usted se podrá perder. Bueno, esta es la palabra que tengo hoy para ustedes y les propongo que oremos para que el Señor nos guarde de la apostasía y más bien nos dirija hacia la senda antigua. Volvamos hacia la doctrina apostólica. Amén. Volvamos a Hechos de los Apóstoles. Esa es la iglesia de Jesús, la de Hechos. Volvamos a esa iglesia gloriosa, llena de santidad y de poder. Esa es la iglesia. Amén. Oremos. Bueno, amado Padre Celestial, he dado tu palabra. Quisiera haberla podido hacer por más tiempo, pero bueno, Señor, se me ha agotado el tiempo, pero he procurado hacerlo de la mejor forma que he podido. En tus manos están los que me escuchan. Yo te pido, trae el espíritu de verdad a cada mente y corazón que me escucha y quita el espíritu de error, toda doctrina falsa de sus corazones y de sus mentes, y que ellos puedan leer los evangelios y hechos de los apóstoles para volver a la senda antigua, a ver cómo es la iglesia que tú dejaste en la tierra, no la que nosotros vemos hoy en día desfigurada, deformada, sin un Dios real, sin una verdadera comunión contigo. No, que miren a esa iglesia que tú dejaste en la tierra que estaba llena de ti, Señor, llena de ti, Espíritu Santo. Y guárdanos del mal, Señor. En este tiempo de confusión y de maldad y de prueba, guárdanos, Señor. Y ya que vienes pronto, Señor, te decimos como está escrito en tu palabra, Maranata. Vuelve pronto, Señor Jesús. Vuelve, Señor. Que te estaremos esperando. Pero, Señor, que el día que tú vuelvas nos encuentres haciendo lo que nos mandaste hacer, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Para tu gloria y honra hemos orado, Señor. Bendice a tu pueblo, guárdalo del mal y danos una noche preciosa en tu presencia, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, espero que haya sido de bendición esta palabra. Hablamos un poquito de historia y de muchas cosas. Y espero que les haya quedado en el corazón y que les haya quedado mucha claridad, ¿vale? Todo esto lo hablo siempre, acuérdense, no para que ahora vayan a maltratar a sus familiares católicos, ¿no? No, hay que ganarlos para Cristo en oración y con un buen testimonio, ¿vale? Pero no agrediendo ni señalando a nadie. Así que haga lo que es bueno delante de Dios, ame a los demás y óreme, ore mucho, ore todo lo que pueda. Dios los bendiga mucho, les envío un abrazo aquí desde Neiva y nos vemos dentro de 8 días. Chao, chao.